El 3 de diciembre es el Día Internacional con las Personas de Discapacidad, que es una celebración que instaló la ONU para promover los derechos, el bienestar de las personas con discapacidad. En Argentina, el 10,2% de la población presenta algún tipo de discapacidad. Estamos hablando, según el último Censo Nacional 2022. Esto es más o menos 4.100.000 personas. El 42% de estas personas tienen limitaciones visuales, ceguera y demás. Y el 26% restante, movilidad. Hay otras, obviamente, estadísticas que pueden sumar mayor detalle. Esta mañana, y en realidad fue parte del tema del día, Jorge Macri, el jefe comunal porteño, volvió a contar su propia historia. Yo personalmente tengo una discapacidad. No nací con ella y casi toda mi vida me negué a contarla. Me decían, bueno, ¿cómo rengueás hoy? Yo le decía, bueno, el rugby, y tengo un montón de achaques por el rugby, pero camino mal por una discapacidad. Es una neuropatía periférica y la descubrí de grande. Y acá estoy, jefe de gobierno, nada menos. Como diciendo que no le impidió llegar a los deseos que por lo menos en su vida se había planteado. Bueno, la colega, periodista, además una persona que tiene una mirada muy sensible sobre las cosas, Luciana Mantero, acaba de editar el libro Discapacidad en Primera Persona. Es un texto que describe la vida de Jacqueline de las Carreras, una pionera en Argentina que dejó una huella imborrable en la historia, incluso de la educación argentina, como docente, como escritora y desde su silla de ruedas, promoviendo inclusión y también creatividad. Para Jacqueline, su discapacidad nunca fue un límite. Pero también socialmente se fue dando cuenta que iba por la calle en su silla de ruedas y la gente se le alejaba, ¿no? La miraba con miedo, la miraba con temor, con espanto, que le habrá pasado, un lugar de mucha lástima. Y ella fue mostrando a lo largo de su vida que se podía seguir adelante, que podía tener una vida plena, se casó, tuvo hijos, viajó por el mundo y se transformó en una de las pioneras del movimiento de personas con discapacidad, que fue a la primer convención internacional de personas con discapacidad. La que habla es Luciana Mantero, la autora del libro. Cuando la ONU discutía la agenda sobre la discapacidad y sus posibilidades laborales en el mundo, Jacqueline de las Carreras, la protagonista del texto, ya estaba allí con su arenga y energía. Solo el 13% de las personas con discapacidad hoy tiene empleo formal en la Argentina. Y esto refleja obviamente barreras significativas en el acceso al mercado laboral. Y la ONU empezaba a ver este movimiento mundial de la mano de las cosas que pasaban en Estados Unidos. Jacqueline es en cuerpo y alma un ejemplo de solidaridad entre pares, también un ejemplo de vida en términos de que se puede salir adelante cuando uno tiene las políticas necesarias. Ser discapacitado en una familia sin recursos hoy en la Argentina agrava la situación y el acceso fundamental a los derechos. Los costos médicos crecieron a una velocidad mucho mayor a la inflación, se dificultan los tratamientos. Entonces, entre la economía y la discriminación, los discapacitados hoy navegan en esos mares llenos de soledad. Jorge Macri hoy se emocionó cuando volvió a contar su propia historia. Yo decía, ¿por qué si yo vengo trabajando en Vicente López de este tema hace tiempo, bla, 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 niego mi propio problema? ¿Qué genera también esta realidad? Una reacción de mucha gente que canaliza su agresión, su frustración de mala manera. La periodista y escritora Luciana Mantero decide trabajar sobre esos quiebres emocionales de la soledad. Ponerle palabras a las situaciones más complejas. Ya tiene una vasta trayectoria con Margarita Barrientos, con las mujeres que luchan por sus embarazos, hizo un texto sobre esto, y ahora con la vida ejemplar de Jacqueline de las Carreras. El ejemplo de Jacqueline plantándose como un igual frente a todos los escenarios de su vida. Muchas veces ella dice, admiramos la belleza de la biodiversidad, un árbol rugoso, una ave extraña, pero no podemos acostumbrarnos a lo diferente, ¿no? Y tratar de enriquecernos con eso. El apoyo económico del Estado es fundamental para equilibrar desigualdades. Este año, el gobierno de Javier Milei revisó y dio de bajas 200.000 pensiones por discapacidad al observar irregularidades en el sistema. Esto, junto con las auditorías estrictas del tiempo, del momento, busca optimizar recursos, aunque se advierte que pueden hacer más difícil el acceso de los discapacitados a sus derechos básicos.
Las personas con discapacidad son personas como cualquier otra, tienen un montón de valores, un montón de potencialidades, un montón de sabidurías, también defectos. Sí, no somos angelitos, no somos pobrecitos, especiales son las pizzas. Para las propias personas con discapacidad, esta idea de hablar por sí mismos, de tratar de representarse y de poder salir a pelear sus derechos, porque nadie más lo va a hacer por ellos, digamos. Está buena la frase de Luciana. No le digamos especiales a los discapacitados, porque especiales son las pizzas. Bueno, su texto, Discapacidad en Primera Persona, destaca a un incansable luchador en silla de ruedas, quien desde su movilidad también fue su resistencia. Habla de una conexión más humana, más tranquila, ver al otro a los ojos y conmovernos con lo que les pasa y darles la oportunidad. La sociedad se enriquece cuando interactúa con distintos. Y tenemos que saber que todos vamos a terminar probablemente con alguna discapacidad en nuestra vejez. Entonces, es un momento de empezar a incluir y a valorar y a pararnos como iguales todos. Hoy, 3 de diciembre, es el Día de las Personas con Discapacidad. La inclusión de las personas con discapacidad no es solo un acto de justicia, sino una celebración de la diversidad humana. Cada acceso garantizado, cada barrera derribada es un paso hacia una sociedad más rica y, por supuesto, equitativa. Integrar sus voces, sus talentos, también enriquece nuestro presente y, por supuesto, que construye un futuro con historias más humanas, como decía Luciana, detrás de esta noticia. Gracias, Robert. Abrazo, Diego. Abrazo, equipo. Grande, maestro.